Ahora está muy de moda que los conservadores les preocupa la seguridad del medio ambiente y todo lo demás, todas las injusticias, ¿no? Nos dejaron un cochinero de país y ahora tienen la solución para limpiarlo. Pero voy a refrescar un poquito la memoria para ver cómo era el México de antes, de hace unos 10, 12, 15 años. Castillo de Chapultepec, 21 de octubre de 2011. Es el diálogo del jefe del Ejecutivo con familiares de víctimas de la violencia. No es el Estado el que reprime o el que asesina. Sí tenemos una responsabilidad que he reconocido y por la que, por supuesto, incluso pedimos perdón en esa ocasión. El Estado no ha cumplido su función de proteger a las víctimas. El Estado no ha cumplido su función de proteger a la gente. Pero el Estado no ha sido... Calderón reconoce la ineptitud del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos, su obligación primordial. Por denunciar a las autoridades del Estado de Sonora. Ahorita tengo los soldados fuera de la casa, denunciarlos que ellos secuestraron a mis hijos con pruebas que tengo, secuestraron a mi hijo y a otros 3 compañeros más. Ahora tengo soldados fuera de mi casa, pues está apoyándome, ¿no? Y aparte estoy aquí con los policías del Estado, tengo bastantes pruebas, videos que me tienen ocultados, y aparte el gobierno no me ha atendido para nada. El 1 de julio de 2010. Sí, señor. 15 días después de este momento, Nepomuceno Moreno Núñez será asesinado en Hermosillo, Sonora. Moreno Núñez había descubierto que su hijo, Jorge Mario Moreno León, había sido desaparecido por la policía. Prohibido olvidar. Felipe Calderón sí sabía. Por eso ahora ya me entienden, ya nos entienden a nosotros en la izquierda, cuando escuchamos a estos cretinos querer dirigir al país, decir vamos a regresar, nosotros sí podemos. Ahora, yo no estoy diciendo que todos son Felipe Calderón, lo que estoy diciendo es que nadie ha asumido la responsabilidad. Él ya no es panista. Marco Cortés dice que la que pasó las sustancias prohibidas en Reynosa no es panista, García Luna no es panista, ya Calderón no es, o sea, no piden perdón al pueblo de México. Y pues el video a continuación es de la guillotina política que le platica al presidente López Obrador cómo funcionan los medios de comunicación, cuánto daño nos han hecho. Corre video. Desafortunadamente están utilizando el asesinato de Hipólito Mora de una manera muy vil y muy deleznable, empezando por Milenio, porque no nada más es el Reforma, es el Milenio, es Grupo Imagen, es el Universal, también esto se va a las televisoras. Así es. Se anduvo monitoreando o anduvimos monitoreando las televisoras, las noticias, a partir de que se empezó a correr el rumor del asesinato de Hipólito Mora. Y cada vez va en aumento la manera tan vil y deleznable que se está manejando este tema. Totalmente. Tiene razón que sin contexto, pues no hay un texto, no hay una actualidad, porque el señor Hipólito Mora, junto con el doctor Mireles, en el 2013, cansados por los abusos de los caballeros templarios que encabezaba la tuta, que hoy se encuentra preso con una pena, sin mal no recuerdo, de 48 años de prisión en el altiplano, pues resulta que ellos se levantan en armas por la complicidad que había y por los estragos que había dejado la guerra contra el narco que convoca y que lleva a cabo el expresidente Felipe Calderón. También cabe mencionar que quien saca a la luz el tema de la complicidad que había con la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, que hoy se encuentra en Zamora, Michoacán, precisamente porque el presidente de Zamora, Michoacán, pues resulta que inventó un cargo en donde la puso al frente, que se llama el cargo en defensa de la seguridad de Zamora. Y puso a la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, y pues bueno, la justificación fue que el Cabildo pues había votado a todos a favor. Bueno, pues el punto es que quien saca a la luz esta complicidad es el periodista J. Jesús Lemus Barajas, en un artículo, porque en unas declaraciones el expresidente Felipe Calderón menciona que estaban buscando y que se estaba haciendo un trabajo arduo para encontrar a los caballeros templarios, que en ese entonces son los que estaban sembrando el terror en Michoacán. Y él, yo creo que no se dimensionó la magnitud. El chiste es que publica en un diario local que pues para qué le hacía al cuento, si era muy fácil preguntarle a su hermana Cocoa Calderón. Así es. Y que ella le podía decir en dónde se encontraba la tuta. Sí.
Eso le costó 3 años y 5 días de prisión. El hoy fiscal general de Guanajuato, precisamente Samarripa, lo torturó durante 3 días. Y de ahí, pues bueno, se lo llevan a Puente Grande, Jalisco, y pues fue un infierno. En fin, el punto es que sí resulta grotesco ver en Twitter que el expresidente Felipe Calderón, que Vicente Fox, que fue el artífice también de darle vida a un ser deleznable que era Mama Rosa, si ya se nos olvidó, como dice usted, para los jóvenes, que fue el padre de los secuestros, porque muchos hijos de empresarios en el sexenio de Vicente Fox perdieron la vida de una manera muy lamentable. Correcto. Y había una complicidad muy fuerte del gobierno. En ese entonces ya traía Vicente Fox a Genaro García Luna. Y posteriormente, pues bueno, ya ponen a Genaro García Luna frente a la Secretaría. Pero sí resulta grotesco que salgan en Twitter a lamentar el fallecimiento, el asesinato de Hipólito Mora, cuando ellos mismos fueron persecutores de ellos, porque no hay que olvidar que también al doctor Mireles lo persiguieron, y esto ya fue en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que a través de su secretario de Gobernación y también su secretario de Seguridad, el hoy pues respetable senador Osorio Chong, alentaron lo que son las autodefensas. Osorio Chong. ¿Por qué? Pues porque según ellos era más preferible tenerlos de su lado. Y de ahí le inventaron delitos al también fallecido doctor Mireles, quien lamentablemente pues también pierde la vida en la pandemia. Y pues bueno, de ahí también cabe mencionar pues el consejero de Enrique Peña Nieto, quien pues era conocido como el Mi Rey, que muchos lo deben de recordar porque es muy reciente, en donde también él fue el que incitó a levantarse en armas en Michoacán, en las autodefensas. Para pues cerrar este tema, doy todo este contexto porque como usted saca en el encabezado del Universal lo que pasó en Guanajuato, pues bueno, pues imagínense si el fiscal general Samarripa torturaba y sacaba y inventaba y fabricaba delitos, pues de qué no va a ser capaz. Y otra de las cosas, el tema en materia de seguridad, no sé qué tanta posibilidad existiría en que fuera un poco más abierto el gobierno federal en este tema, en esta materia, porque pues también el hecho de hermetizar mucho la información da pauta pues a las viejas prácticas, que es la especulación, me imagino, me supongo, me dijeron, me dijiste, que dijeron, que dijiste, así es como se están manejando. Otra de las cosas que yo he observado es que ya todos estos medios también están en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero la red más violenta pues es Twitter, porque no hay un control sobre lo que se publica. Y me refiero a Milenio, a Grupo Imagen, me refiero también a la televisión de paga, en donde sacan una sección de 100 palabras y todos en contra y mentiras y desinformación. Y sacan ese spot, también ya hicimos un análisis durante una semana y ese spot lo sacan aproximadamente cada 30 minutos, cada 35 minutos sacan el spot y es referente con su gobierno, el presidente Andrés Manuel, es un spot que dura muy poco porque son 100 palabras y en 100 palabras siembran la famosa duda razonable. Y la otra, sabemos que el 30% de la población de este país solamente cuenta con Internet. El 70% no tiene Internet. ¿Y qué hay con desmentir también a los medios televisivos? Claro. Milenio, nosotros tenemos la prueba que ha publicado información falsa porque nosotros hicimos un reportaje el año pasado donde fuimos 4 colegas y una servidora a recorrer todo Tierra Caliente, porque nosotros teníamos que saber qué estaba pasando. Todos periodistas en materia de seguridad, y nos fuimos de espaldas, porque resulta que precisamente por esas fechas, Miranda de Wallace sacó una denuncia en Twitter con un video en donde supuestamente había una balacera. Nosotros estábamos justo en ese momento y en ese lugar. Ahí están las imágenes, ahí está el reportaje, ahí están las fechas, no hay pierde. Entonces nosotros lo que nos venimos a dar cuenta es que montan los videos y solo le meten el sonido y hacen esto. O sacan imágenes de otros lados, o solo apuntan al cielo. Pero el sonido, metiéndolo, y lo saben bien aquí, que metiéndolo y filtrándolo, separándolo el sonido ambiente, se dan cuenta que las imágenes corresponden a otros tipos. A lo que voy es que lo publicó Proceso, como que había un fuerte enfrentamiento. Nosotros hicimos hasta un en vivo en Aguililla, Michoacán. No tiene mucho de eso. Y lo que ya no entendemos es en qué momento se descarriló nuevamente la seguridad en Michoacán. Porque nosotros recorrimos desde Nueva Italia hasta Aguililla, Michoacán, solos.
y vimos los retenes, en fin, está todo documentado. ¿Por qué no se puede ampliar el quién es quién de las mentiras? ¿Por qué solamente Exacto. enfocarse en Twitter? Claro, Cuando ya están televisión, prensa, medios digitales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, por supuesto, en la que vemos que están sin control algunos en Twitter. Pero el TikTok te permite publicar muchísimas cosas y no hay un límite. Por ejemplo, lo que pasó en Veracruz. Fue un ataque y un nado sincronizado contra el gobernador de Veracruz por el tema de la juez. Pero también la juez ya tiene antecedentes, que ha liberado a varios criminales de alto nivel, como dirían pues las esferas. Yo lo diría, pues jueces que liberan a narcotraficantes de una manera muy rara, porque pues el personaje en disputa pues se encontraba en Coahuila. ¿Qué tenía que estar haciendo una juez liberando en Veracruz a alguien de Coahuila y presionando telefónicamente para que lo liberaran en menos de una hora? así Y de es. ahí se le fueron lo que fue en TikTok a Susana Oresti, lo que fue la saga, Adela Micha, igual en TikTok, en YouTube, y de ahí se va este nado sincronizado, de ahí le replica Ciro Gómez Leiva, Latinus, y ayer así estuvieron con el tema de Hipólito Mora. Así es. Y la pregunta para cerrar este tema en materia de seguridad es, ¿por qué no dar un informe más amplio en materia de seguridad, más simplificado? Claro, Se lo digo porque nosotros recorremos mucho las comunidades y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con la gente de las comunidades. Y una señora, por ejemplo, a mí me preguntaba que ella no entendía qué significaban gráficas. A ese nivel nos mantenían los gobiernos anteriores. Para que se limpie y se purifique un gobierno y se pueda ver frutos, por lo menos se necesitan 3 sexenios, siendo responsables con el análisis. Y para que quede claro, yo no cromo a nadie, pero tampoco se me hace justo que estén utilizando el tema de un hombre que luchó. También sale Silvano Aureoles a hablar de esto con una desfachatez brutal cuando Silvano Aureoles pactó con el narcotráfico en Michoacán. Es una burla para el pueblo de Michoacán y también para la memoria de Hipólito, como también para el doctor Mireles. así es. ¿Qué me puede comentar al respecto, señor presidente? Así es una pena, es una lástima. Ahora los conservadores que se preocupen por la seguridad, ahora resulta que les preocupa la seguridad a los conservadores. No tienen vergüenza, la verdad. Y me encanta esta reportera porque desnudó a todos los medios de comunicación. Por eso subimos estos videos para poder combatir contra los conservadores, porque ellos tienen el poder absoluto el control de los medios. Y pues nosotros somos una pequeña fuerza conteniendo. Tenemos a Obrador, sí, en la presidencia, pero los medios lo tienen ellos, el dinero lo tienen ellos, el poder judicial lo tienen ellos. Entonces, por eso estamos combatiéndolos desde este flanco, desde el flanco de las comunicaciones, para darle apoyo a López Obrador. Por eso celebro este encuentro entre ellos dos. Así debe de ser.